Hola, buenas tardes. Bien, empezamos esta sesión del viernes 22 de mayo, clase de recuperación de seguridad informática, y vamos a continuar trabajando sobre la práctica de conformación de RAID, sistemas redundantes de disco independiente, que comenzamos la semana anterior. En concreto, la semana anterior estuvimos trabajando en la creación de un RAID 1.0, un RAID anidado, con 4 discos de 2 gigas que conformaban esta estructura que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Recuerdo que el RAID 1.0 tenía la ventaja de que por una parte me permitía tolerancia a fallos en disco como consecuencia de que utiliza dos estructuras RAID 1, son esas que veis aquí, y luego aparte pues me permite también optimizar lo que son los procesos de lectura y escritura en disco, como consecuencia de que a esas dos estructuras RAID 1 se le aplica luego una estructura de RAID 0, lo que permite la escritura y lectura simultánea en este conjunto en esos dos bloques RAID 1 que se han construido previamente. Bueno, pues vamos a empezar a programar todo lo relativo a este RAID. El otro día ya lo constituimos con esos 4 discos de 2 gigas, y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo funciona realmente una estructura redundante de disco. Es decir, vamos a provocar fallos en discos y vamos a añadir discos nuevos para que veáis que efectivamente la información no se pierde. Pues nada, vamos a arrancar la máquina virtual. Es la misma que estamos utilizando para servicios en red. Bueno, antes de arrancarla, bueno, ahora si no la paro y creo otra vez. Los ejercicios que vamos a ver hoy vamos a necesitar discos adicionales, que son los que me sustituirán a los discos eh, que le voy a marcar que fallan. Entonces se podían haber agregado ya directamente, pero bueno, después cuando los necesitemos paramos la máquina y lo agregamos. Entonces entro en la máquina y vamos a ver si sin hacer nada, porque como veis lo único que he hecho es arrancar la máquina, yo tengo la estructura RAID que creé el día anterior. ¿eh? De hecho, bueno, si miramos aquí la configuración de la máquina, vemos que en almacenamiento efectivamente tengo los 4 discos que creamos el otro día: práctica 3.1, práctica 3.2, 3.4 y 3.3, que son discos de 2 gigas, cada uno de ellos. Más los creé reservando el espacio de forma dinámica, de manera que, como veis, de momento, como los discos están sin utilizar, pues prácticamente de esos 2 gigas no estoy consumiendo nada. Estoy consumiendo un tamaño prácticamente despreciable que se ocupa pues en la conformación de todo lo que es precisamente los archivos que le dicen a esos discos que pertenecen a un RAID, de lo que es la tabla de particiones, del disco conjunto que yo estoy definiendo, en fin, esas cosas que se añaden en los primeros sectores de un disco y que sirven para manejar la información que yo tengo en el disco. O sea, eso está creado, y de hecho, si me vengo aquí y miro los discos que se reconocen en el sistema con el comando que vimos también el otro día, este de aquí, pues aquí tengo mis 4 discos de 2 gigas, el SDB, SDC, SDD y SDE, y tengo también el RAID constituido. Esto era lo que os comentaba el otro día, que es posible que cuando reiniciéis la máquina, en lugar de reconocerse el RAID como MD0, que fue como nosotros lo creamos el otro día, pues aquí se reconozca como MD127. La verdad es que no sé exactamente por qué ocurre eso. Viene pasando a partir de una versión determinada del MD-ADM. Eh, no os puedo decir exactamente por qué renumera lo que sería la estructura, porque no lo sé. Pero vamos, a fin de cuentas, yo a partir de ahora lo que voy a hacer es considerar que mi disco RAID, en lugar de llamarse MD0, pues se va a llamar MD127. Cuando más adelante veamos cómo se monta la partición que yo creo en el RAID,
pues en lugar de utilizar esta nomenclatura, lo que vamos a utilizar es un identificador universal de la partición correspondiente. Entonces ahí me va a dar igual que el sistema lo reconozca como MD0, como MD127 o como Perico el de los palotes, porque al utilizar el identificador único, que ya veremos cómo se saca, pues yo ya obvio los problemas de nomenclatura que tenga la versión concreta del MD-ADM. Entonces fijaos que el RAID se me ha reconocido con este nombre, barra MD127, y aquí tengo la partición que creamos el otro día, que recuerdo que me ocupaba todo el espacio del disco. El espacio del disco del RAID que yo he constituido era de 4 GB, porque recuerdo que en una estructura de este tipo, si cada uno de estos discos son de 2 GB, como aquí meto una estructura en espejo, 2 GB y 2 GB en un espejo siguen siendo 2 GB, que lo que estoy haciendo es repartir la información entre esos dos discos. Y 2 GB de aquí y 2 GB de aquí, al constituir un espejo, son otros 2 GB. Luego, este espejo me ocupa 2 GB, este espejo me ocupa 2 GB. Y como ahora hago una estructura de tipo RAID 0 entre esos dos espejos, pues entonces ya sí que se suman las capacidades, dando lugar a un total de 4 GB. ¿Vale? El otro día formateamos esa partición como NTFS, de hecho le cambiamos el tipo de la partición y la formamos como NTFS, y por lo tanto pues yo tengo disponible una partición de 4 GB para escribir ahí la información que yo quiera. ¿Vale? Sin embargo, el otro día también vimos un comando que era este, para ver en las estructuras de fichero que yo tengo montadas ahora mismo en el sistema. Y como veis, cuando yo utilizo ese comando, aquí no me sale ninguna referencia a esta partición. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque si yo no hago más cosas, que la haremos a lo largo de la clase de hoy, en principio cuando yo apago un sistema Linux, los sistemas de particiones o las particiones que yo haya montado y no lo haya declarado eso en un sitio que haga permanente ese montaje de la partición cuando reinicie, pues cuando reinicie se pierde. De manera que esta partición la tengo disponible, pero de momento no la tengo integrada en el sistema de archivos de Linux. Pues recuerdo que para poder utilizarla lo primero que tengo que hacer es montarla. Y el directorio que utilizamos el otro día para montar esa partición era mnt raid 10. Si yo me voy a ese directorio, recordando también otra cosita que hice el otro día, fijaos que aquí yo tengo un fichero que lo creé de hecho el viernes anterior, el 15 de mayo a las 6:20. Bueno, eso mientras que yo no lo utilice para montar un sistema de archivos es una carpeta, y yo lo que escriba en esa carpeta pues evidentemente se queda guardado. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta carpeta para integrar la partición que yo tengo constituida en el RAID. En el momento en que yo monte esta partición en esta carpeta, pues lo que va a ocurrir es que voy a estar escribiendo realmente sobre la partición del disco que yo he configurado como un RAID. ¿Vale? Pues nada, vamos a montarla. Recuerdo que para montarla tengo que estar fuera del archivo, si no quiero luego tener que refrescarlo, y el comando era sudo mount la partición que quiero montar, en este caso md127p1, no md0p1 como el otro día, y la quiero montar en la carpeta mnt-raid10. Pues nada, ya lo tengo montado. Y fijaos que si yo me meto ahora dentro de ese directorio, que antes tenía un fichero que se llama ejemplo, pues ahora no tiene nada. Bueno, tiene un fichero, porque estaba haciendo una serie de pruebas sobre esta partición, pero este fichero no lo he creado con vosotros, así que lo voy a borrar. Vale. Esa partición, como digo, no tiene nada, porque yo no he creado todavía ningún fichero dentro de esa partición. Y por supuesto, si doy el comando de f-h, pues ya me sale aquí que efectivamente yo tengo la partición creada. ¿Vale? Una partición de 4 gigas, como veis, porque me ocupa toda la superficie disponible o toda la capacidad disponible del RAID, donde estoy utilizando 22 megas, pero como veis no lo estoy utilizando para guardar ningún tipo de información. Aquí en la práctica os preguntan, en una preguntita que hay,
qué tamaño de la partición en megas está ocupado antes de escribir nada en ella. Fijaos que yo ahora mismo no tengo absolutamente nada en esa partición y sin embargo me dice aquí que tengo ocupado 22 megas. ¿Para qué se dedican esos 22 megas? ¿A qué estoy dedicando yo eso? Pues bueno, eso lo estoy dedicando a escribir una serie de información en los primeros sectores del disco que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de las particiones que yo he creado en esa estructura del RAID, que tienen que ver también, por ejemplo, con el hecho de que yo estoy conformando ese RAID con un conjunto de discos y en esos discos estoy escribiendo una determinada información para precisamente hacer referencia a que pertenecen a una estructura de este tipo. Entonces esos 22 megas son información que yo no voy a poder manejar, pero que se maneja para saber cómo se va a escribir la información en esa estructura redundante que yo he conformado. ¿Vale? Por ejemplo, una información muy relevante que está dentro de estos 22 megas será la información de lo que se llama el superbloque, que es una información que tiene cada uno de los 4 discos que yo he agregado al RAID, donde indica que pertenecen a un RAID. Después vamos a ver una serie de funciones que trabajan con ese superbloque. Entonces, esos 22 megas son eso: información de particiones e información de los dispositivos para indicar que pertenecen a un RAID determinado, ¿vale? Al que yo he constituido. Bueno, pues ya sobre esta partición yo puedo escribir. Ya puedo meter aquí datos que hagan referencia pues a lo que a mí me interese en un momento determinado. ¿Vale? Un momentito. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear precisamente aquí un archivo que sea lo suficientemente grande como para que después, cuando yo marque uno de los discos del RAID como disco fallido y añada nuevos discos para que se reconstruya la información del RAID, yo pueda ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? Recuerdo también que el fichero que me marca en todo momento el estado del RAID era este, proc.mdstat. Y bueno, pues aquí estáis viendo que tengo un RAID constituido de tipo 1.0 con 4 discos: el SDB, el SDE, el SDD y el SDC. Y en principio esos 4 discos pues están todos activos, ¿vale? Pues vamos a empezar a utilizar ese RAID. Y para utilizar ese RAID vamos a crear un archivo ahí que sea lo suficientemente grande, como digo, para que después me pueda dar cuenta de lo que ocurre. Yo podría crear aquí un archivo grande pues copiándome una película, copiándome algo que ocupe mucho, pero en lugar de eso vamos a utilizar un comando que después también utilizaremos para hacer lo que es una copia completa del sistema operativo, que es un comando que se utiliza mucho en Linux y es este comando, dd. dd viene, si miráis por aquí por internet, de dataset definition, algo de eso. Fijaos, viene de dataset definition, ¿vale? Y es una herramienta muy potente que me permite, pues básicamente, hacer una gestión de archivos en general. De hecho, si yo miro en la página de manual que es ese comando, pues me dice que es un comando que sirve para convertir y para copiar ficheros. Pero, como ya veremos, es una herramienta bastante poderosa que me permite, por ejemplo, hacer una copia exacta de todo el sistema que yo tenga en un archivo. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar ese comando aquí para generar un fichero lo suficientemente grande. En concreto, ya que tengo un RAID que tiene un tamaño de 4 GB, lo que voy a hacer es crear dentro de ese RAID un fichero que me ocupe la mitad, 2 GB. Utilizando el comando dd, ¿cómo se hace eso? Pues fijaos, voy a poner aquí la sintaxis del comando que voy a utilizar y ahora os lo explico. Fijaos, dd, los argumentos que puede admitir, de los varios argumentos que se le pueden pasar al comando dd, uno de ellos, que es este de aquí,
es lo que se llama el input file. El input file, en este caso, yo lo que estoy cogiendo es un fichero muy particular que se llama 0 y que está dentro del directorio def. Eso es lo que me coge, son bloques con todos los bits a 0. Es decir, lo que voy a generar en realidad va a ser un fichero que tenga todos los bits a 0. Entonces esa sería la entrada del comando dd. Y el output file, el OF, en este caso va a ser un fichero que se va a llamar fichero y que va a estar dentro de mnt write 10. Como aquí yo ya tengo montado lo que sería la partición de mi estructura write, pues en realidad lo que se va a generar aquí es un fichero que me va a coger bloques vacíos de aquí, ¿vale? Con BS BS viene de block size, se le especifica cuál es el tamaño de bloque que yo quiero utilizar. En este caso estamos poniendo 512 porque los 512 es el tamaño típico de un sector de un disco duro. Un sector de un disco duro generalmente tiene 512 bytes. Bueno, pues por eso estoy definiendo aquí un tamaño de bloque de 512. Y ya lo único que me quedaría sería contar cuántos bloques quiero yo reservar, bloques que van a estar con todos los bits a 0, para que me ocupen 2 gigas. Bueno, pues para eso lo que tenemos que hacer es utilizar una calculadora y calcular. Vamos a ver aquí. 2 gigas lo voy a pasar en primer lugar a megas, multiplicando por 1024. Recuerdo que cuando hablamos de capacidades, utilizamos como medida básica de capacidad el byte, las conversiones entre múltiplos de 1000 en 1000, en realidad son de 1024 en 1024. Luego 2 gigas son 2048 megas. Si lo paso a kilobytes, multiplicando otra vez por 1024, pues son 2.097.152 kilobytes. Si lo paso a bytes, multiplicando otra vez por 1024, pues son todo ese chorro de bytes, ¿vale? Si yo lo que quiero es que un bloque me ocupe 512 bytes, pues lo que tengo que hacer es dividir ese número entre 512. Y en consecuencia, si yo quiero reservar un espacio de 2 gigas con bloques de 512 bytes, pues lo que tengo que contar son 4.194.304 bloques. Pues eso es lo que tengo que poner aquí. 4.194.304 bloques, ¿vale? Lo ejecuto y esto se pone a generar un archivo que se va a quedar vacío con bloques con todos los bits a 0, pero que me va a ocupar 2 gigas. Esto, aunque os parezca que no está haciendo nada, en realidad si yo abro otro terminal y miro qué es lo que está pasando dentro de mnt write 10, pues veré que efectivamente aquí se va generando un fichero que poquito a poco va tomando tamaño. Si quiero puedo utilizar la opción ls-lh para que el tamaño esté en un formato, digamos, legible por los humanos, que es lo que significa esa H, Human Readable, y como veis, pues poquito a poco eso va aumentando de tamaño. Si he contado bien, pues lógicamente cuando llegue a 2 gigas eso se tendrá que parar. Tardará un poquito, porque 2 gigas es un tamaño considerable, pero cuando llegue a 2 gigas se va a parar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Pues vamos a tener un fichero que va a estar vacío, con todo lo que es 0, pero que tiene un tamaño de 2 gigas. Y eso me va a permitir que ahora después, cuando nosotros empecemos a gestionar los discos del RAID y marquemos uno como un disco fallido y lo sustituyamos por otro, pues veamos cómo se reconstruye la información que yo tengo en el RAID, ¿vale? Pues vamos a esperar a que termine. Estaba por 1,6. Siempre viene el número de galón. 1,9 y 2 gigas. Bueno, pues ya mismo, como veis,
Cuando llega al tamaño que yo le he programado, pues esto se para y me da otra vez el prompt del sistema. Es decir, ya tengo aquí un fichero que me ocupa, como veis, 2 gigas, ¿vale? Si yo miro ahora la capacidad que estoy ocupando de mi partición, con df-h, pues aquí tenéis que mi partición de 4 gigas, yo ya tengo ocupado en esa partición 2,1 gigas. O sea, prácticamente el 51% de la partición. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a gestionar lo que es un RAID. Es decir, ¿para qué he constituido yo un RAID de este tipo? Pues en este caso lo he constituido con 2 propósitos fundamentales. En primer lugar, primer propósito, como estoy utilizando estructura de RAID 1, que si se me va un disco, porque el disco se rompe o por cualquier motivo, yo no pierda la información. Eso lo consigo gracias a que la información está grabada en el otro disco de la estructura RAID 1. Y al mismo tiempo, como lo estoy integrando 2 estructuras RAID 1 dentro de un RAID 0, pues estoy ganando a la hora de realizar los procesos de lectura y escritura. Bueno, por lo que me pide la práctica, que me lo pide un poquito más para abajo, bueno, aquí en la práctica os pedía que crearais un fichero de 1 giga, pero yo lo he aumentado a 2 gigas para que veáis mejor lo que es el proceso de reconstrucción del RAID. Por lo que me pide la práctica me dice, a continuación se pretende mostrar cómo funciona un RAID 1.0. Entonces, después de realizar un análisis de los discos individuales que lo integran, se ha visto que 2 de ellos, concretamente los reconocidos como SDC y SDE, en principio el SDC y el SDE van a ser discos que pertenecen a estructuras RAID 1 diferentes, es decir, será un disco de aquí y otro disco de aquí, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si yo tiro 2 discos que pertenecen a estructuras RAID 1 diferentes, pues como tengo la información en el otro disco de la estructura RAID 1, esto debe de poder seguir tirando, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿vale? Entonces me dice, se ha visto que 2 discos, el SDC y el SDE, tienen sectores defectuosos, por lo que se van a sustituir. Entonces deberéis programar el fallo en esos 2 discos y quitarlos del RAID. Bueno, esto de aquí se va a hacer para que veáis cómo funciona un RAID en realidad. Lo que pasa es que en la vida real esto es mucho más dramático, porque en la vida real lo que yo me encuentro cuando tengo RAID constituido es que de buenas a primeras, si no he tenido la precaución de hacer un análisis previo de los discos, que normalmente poca gente lo hacen, como no se dediquen exclusivamente a lo que sería el almacenamiento de datos, es decir, en los CPD y demás, pues sí es normal que se hagan ese tipo de cosas, pero una empresa normalita es raro que se estén monitorizando el estado de los discos continuamente. Entonces lo normal en una empresa de este tipo es que si un disco falla, pues falle de un día para otro. Si falla de un día para otro, pues yo tendré que ver que efectivamente ha fallado y sustituirlo, siempre y cuando tenga una estructura RAID que sea redundante o que sea tolerante al fallo en alguno de esos discos, porque si no lo es, evidentemente me he quedado sin información. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es simular eso, o operar como operaría, digamos, una empresa que hace una gestión y una administración continua de los discos. Es decir, alguien en la empresa se dedica a mirar cuál es el estado de los discos, y si ve que un disco determinado tiene bastantes sectores defectuosos, pues antes de que eso falle definitivamente, puede tomar la determinación de sustituirlo. Si esos discos están integrados en una estructura como esta que estamos viendo aquí, un RAID 1.0, pues simplemente lo que tendrá que hacer es marcar esos discos como fallidos, quitarlos y pinchar unos nuevos. Estos discos normalmente se pueden quitar y pinchar en caliente. Es decir, en los bastidores esos discos que vimos el otro día, esos discos son discos que se pueden pinchar y quitar sin ningún tipo de problema, sin tener que desconectar el equipo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a provocar el fallo en estos 2 discos, en el SDC y en el SDE. Y vamos a ver si el RAID es capaz de tirar solo con los otros 2, con el SDB y con el SDD, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cómo se programa un fallo en un disco de un RAID? Pues si mostramos otra vez el fichero que
que me indica cómo está ahora mismo el RAID, aquí tengo que los 4 discos, en principio, están funcionando correctamente, ¿vale? De esos 4 discos, lo normal es que estos dos, el SDB y el SDC, perdón, este y este, estén integrados en una estructura RAID 1 y el SDD y el SDE estén integrados en otra estructura de RAID 1. Bueno, pues lo que me dicen en la práctica es que voy a provocar el fallo del SDC y del SDE, ¿vale? Si voy a provocar el fallo de este y el fallo de este. Pues ¿cómo se provoca un fallo en un disco de un RAID? Con la herramienta que estamos utilizando, con MDADM. Pues se provoca así. Se especifica en principio cuál es el RAID. En este caso hemos visto que es MD127. Y se marca un disco como fallido. Entonces eso se especifica con la opción --fail y a continuación el disco que yo quiero marcar como fallido. Hemos dicho que vamos a marcar el SD, ya no me acuerdo, el SDC y el SDE. Pues nada, primero el SDC, ¿vale? Estoy diciendo al sistema que quiero marcar como fallido el disco SDC que tengo integrado en el RAID. Pues fijaos, cuando lo ejecuto me dice que se ha marcado el disco SDC como un disco defectuoso dentro de la estructura def MD127. Y si miro ahora el fichero que me informa de cómo está ese RAID, pues fijaos que aquí me dice que el SDC, el que yo he marcado como fallido, tiene una F, que es que está marcado como fallido. Y ese disco de momento no se está utilizando dentro del RAID. Un disco que está marcado como fallido es un disco que no está utilizándose dentro del RAID. Sin embargo, si os fijáis, si yo miro lo que tengo dentro del RAID, sigo teniendo el fichero. Es decir, a pesar de que yo he marcado un disco como fallido, la información la sigo teniendo ahí, ¿vale? Es más, una vez que yo he marcado el disco como fallido, lo puedo retirar del RAID. Es decir, imaginaos que en esos bastidores que enseñé el otro día, yo he marcado uno de los discos como que es un disco que falla y ahora quiero quitarlo del RAID. Pues lo que tengo que hacer es quitarlo del RAID, removerlo del RAID y una vez que lo haya eliminado completamente del RAID, lo extraigo de ese bastidor y pincho un disco nuevo. Bueno, pues ¿cómo se marca un disco para que se quite del RAID? Pues con exactamente el mismo comando que hemos dicho antes, pero en lugar de fail se pone remove. Antes de quitarlo tengo que marcarlo como fallido, ¿vale? Cuando lo ejecuto, fijaos que ahora el sistema me dice que se ha producido una eliminación en caliente del disco def SDC dentro de la estructura del RAID que yo tenía definida. Y si ahora miro lo que sería el fichero que me muestra el estado del RAID, pues ahora aquí ni siquiera me aparece el disco SDC, porque me lo acabo de cargar, ¿vale? Y por supuesto el RAID está funcionando, como estáis viendo, con 3 discos, ¿vale? Está funcionando con 3 discos porque uno de los discos de la estructura de RAID 1 se ha perdido, pero la información la sigo teniendo, digamos, en el otro disco. Es decir, si yo he quitado este disco de aquí, la información sigue estando en este disco. Entonces, por eso tengo todavía acceso a la información. Lo malo es que yo intentara quitar este disco de aquí, que será el SDB. Seguramente si lo estoy utilizando el RAID no me va a dejar quitarlo, es decir, no me dejaría lo que sería la eliminación en caliente. Pues esto, como digo, son procedimientos que un administrador de sistema realiza cuando ha chequeado el estado de los discos. Otra cosa es que yo me despierte un día y estos 2 discos se me hayan ido del sistema físicamente de buena a primera. Entonces, evidentemente me quedo sin información, ¿vale? Bueno, pues de la misma forma que hemos quitado el SDC, vamos a quitar ahora el SDE. A ver si el sistema sigue funcionando. Pues nada, repetimos el comando anterior, pero en lugar de decir que voy a marcar el fallo en el SDC, pues voy a marcar el fallo en el SDE. Como veis, me marca el fallo,
si miro ahora el estado del RAID, ya lo tengo funcionando solo con 2 discos, ¿eh? Y tengo marcado el fallo en el SDE. Y si ahora lo quito definitivamente del RAID, pues como veis también me permite la eliminación en caliente de ese disco, ¿eh? Ya tengo el RAID solo funcionando con 2 discos, ¿vale? Y aquí me lo marcan los 2 discos que están funcionando. Y tengo, por supuesto, acceso a la información sin ningún tipo de problema, ¿eh? Porque, repito, lo que estoy provocando aquí es el fallo de este disco y el fallo de este disco, ¿eh? Como estos dos tienen la información completa, pues por eso sigo accediendo sin ningún tipo de problema a la información, ¿vale? Si yo intentara eliminar algunos de los discos que ya me quedan, que eso supondría que ya pierdo la información, evidentemente, porque ya tengo solo, o sea, si vuelvo a la estructura, tengo la mitad de la información aquí, la otra mitad de la información aquí. Si me cargo uno de los discos ya no tengo información, ¿no? Porque ya lo que está funcionando es un RAID 0. Si yo intento eliminar uno de los otros 2 discos, por ejemplo, vamos a intentar provocar el fallo en SDB, fijaos que no me deja, porque ese ya es un disco que me desmontaría el funcionamiento del RAID. Y como lo que esto me permite es, digamos, una gestión de los discos en caliente para que yo pueda sustituirlos por otros discos válidos, pues entonces no me deja destruir el RAID de esta forma. Otra cosa, como digo, es que yo me levantase un día y este disco pues ha fallado. Si ese disco ha fallado físicamente y no he tenido la previsión de sustituirlo antes, pues evidentemente me quedo sin datos. Bueno, pues como veis, un RAID 1.0 es capaz de funcionar correctamente con 2 discos, siempre y cuando esos 2 discos pertenezcan a 2 estructuras RAID 1 diferentes. Por cierto, los discos que hemos eliminado, el SDE y el SDC, lo que he hecho es quitarlos de la estructura del RAID, pero esos discos yo los sigo teniendo pinchados en el sistema. De hecho, si yo miro con fdis-l los discos que yo tengo en mi sistema, pues aquí veis que tengo el SDE y aquí veis que tengo el SDC. Si los 2 discos que he quitado yo los sigo teniendo pinchados en mi sistema, porque en realidad esos discos no han fallado físicamente, sino que he sido yo el que lo he desconectado del RAID, ¿vale? Y además, si esos discos todavía estaban funcionando, porque si lo he eliminado yo en caliente gestionándolo con el MDADM es porque estaban todavía funcionando, tienen en los primeros sectores información que le indican que pertenecen a un RAID y que pertenecen a un RAID 1.0. Y como el disco en principio está todavía funcionando, yo podría agregar perfectamente esos discos a lo que sería la estructura del RAID, ¿vale? Esa información donde se dice que ese disco individual pertenece a una estructura redundante, a un RAID, es lo que se llama la información de superbloque. Y se graba, al igual que la tabla de particiones y demás, se graba dentro de lo que serían los primeros sectores del disco, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona esto, lo que voy a hacer ahora, antes de reconstruir el RAID con otros discos diferentes y demás, es voy a parar el RAID, es decir, voy a detener el uso del RAID y voy a ejecutar un comando que me permite ensamblar todas las estructuras redundantes, todos los RAID que yo tenga definido en mi sistema, a partir de los discos que yo tenga pinchado en él. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Ahora mismo, evidentemente, el RAID lo tengo funcionando. Aquí tengo la información de ese RAID, como habéis visto, el fichero que he generado de 2 GB. Si miro si tengo la partición del RAID montada, pues como veis la tengo montada. Y de hecho estoy dentro de esa partición. Yo puedo parar un RAID, es decir, puedo decir que no quiero seguir utilizando una estructura redundante, aun cuando esa estructura yo la tenga funcionando, pues sí. El comando que se utiliza para eso es este, sudo mdadm -stop /def md 127.
Es decir, al contrario que los comandos que hemos visto antes, como veis aquí la especificación, o sea, el modificador que utilizo se pone antes de lo que sería el nombre del RAID. Pero es un comando muy fácil. Quiero parar lo que sería esta estructura del RAID. Pasa que si yo intento ejecutar esto ahora me va a decir que no puedo parar una cosa que estoy utilizando. Yo ahora mismo estoy metido dentro de la partición del RAID. Es más, aquí tengo un acceso a esa partición del RAID, aquí tengo otro acceso. O sea, yo me tendría que salir de esa partición y desmontar la partición. La partición de momento la tengo montada, ¿vale? Si yo quiero parar el RAID, esa partición tiene que estar desmontada. Entonces, para desmontar la partición, el comando que vimos el otro día es sudo unmount y mnt RAID 1.0, que es donde yo la tengo montada. El problema es que no puedo desmontar una partición si la estoy utilizando. Aquí no la estoy utilizando, pero aquí estoy metido dentro de lo que sería esa partición. Luego yo evidentemente me tendría que salir de esa partición. Si retrocedo aquí un nivel, ya estoy fuera de lo que sería la partición y en ese momento sí que puedo desmontarla. Ya la tengo desmontada. Compruebo que efectivamente la tengo desmontada. Aquí ya no aparece ninguna mención a la partición del RAID. Y en ese momento yo ya puedo parar el RAID. Fijaos que antes de pararlo, si yo consulto todavía el estado del RAID, el RAID lo tengo activo con 2 discos. Pues bien, voy a pararlo, ¿vale? Con este comando. Y me dice, el RAID se ha parado. Si yo ahora consulto lo que sería el estado del RAID, aquí no tengo ningún RAID funcionando. ¿Eso quiere decir que yo ya me he cargado el RAID? No. Quiere decir simplemente que no lo estoy utilizando, ¿vale? Pero en mi caso, los 4 discos que yo he utilizado para conformar el RAID siguen estando en mi sistema. Y es más, aunque yo he provocado el fallo de 2 discos, porque he chequeado que 2 de los 4 discos que estaba utilizando pues tienen sectores defectuosos, por ejemplo, y lo he marcado yo como fallidos, en realidad esos discos estaban funcionando y tienen todavía la información de superbloque que les dice que pertenecen a un RAID 1.0. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo ensamblo todos los discos que yo tengo en mi sistema y algunos de esos discos pertenecen a un RAID, pues automáticamente se va a generar otra vez ese RAID. ¿Cómo se haría eso? Pues el comando que se utiliza para eso es este: sudo mdadm assemble scan. Con esto lo que le estoy diciendo a la utilidad que estamos usando para la creación y la administración de RAID es que me escanee todos los discos que yo tengo pinchados en el sistema. Y habéis visto en el fdis-l que tengo el SDB, el SDC, el SDE y el SDD, y que en caso de que pueda leer información de superbloque que les diga que esos discos pertenecen a un RAID, pues me lo ensamble automáticamente. Bien, pues si yo lo ejecuto, fijaos qué es lo que ocurre. Me dice def md0, ahora otra vez me lo reconoce como md0, no me preguntéis por qué, ahora lo reconoce como md0 y cuando reinicio me lo reconoce como md127. En definitiva, def md0 se ha arrancado con 2 discos de 4 que digamos yo utilicé inicialmente para conformar el RAID. Recuerdo que 2 de los discos lo he marcado como fallidos. Entonces, esos, aunque haya leído que pertenecen al RAID, no me lo ha integrado porque están marcados como fallidos. Y esto que me aparece ahora aquí es simplemente una herramienta que viene integrada con esta distribución, y es que cuando yo genero o utilizo un disco que tiene una partición, pues me permite automáticamente el montado de esa partición. Si le doy aquí la contraseña del root y le doy a autenticar, me va a montar automáticamente la partición. Como yo quiero ejecutar luego un comando para hacer eso, pues le doy aquí a cancelar. Si miro ahora cuál es el estado del RAID, pues como veis tengo un RAID 0 que se reconoce como MD0 y con 2 discos, el SDB y el SDD. No aparecen los discos ni SDC ni SDE porque los he quitado, los he marcado como fallidos, ¿vale?
Eh, de momento la partición de ese RAID evidentemente no está montada. Pero si la quiero montar, es tan simple como poner el comando que me lo monta. Como ahora el RAID se ha reconocido como MD0, pues la partición que tengo que montar es MD0P1, donde pues en MNT RAID 10. Pues ya la tengo montada. Compruebo que efectivamente está montada. Aquí la tenéis. Y si yo me meto dentro del directorio donde he montado esa partición, pues comprobaré que tengo todavía el fichero de 2 gigas que tenía anteriormente. Es decir, el RAID está funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Los otros dos discos, el SDC y el SDE, que yo he eliminado, en principio lo he marcado como fallidos, pero lo he marcado como fallidos para que veáis cómo se gestiona eso. Pero los discos están plenamente operativos y yo incluso los podría integrar dentro de este RAID, porque todavía tienen la información de superbloque que les dicen que pertenecen a ese RAID. Entonces fijaos, si vuelvo a ver el estado del RAID, los discos que ahora mismo lo constituyen son el SDD y el SDD. Si yo quiero añadir ahí el SDC, que todavía tiene la información de superbloque que le indica que pertenezca a este RAID, fijaos que si yo ejecuto este comando mdadm, y en este caso lo que quiero hacer es añadir un disco, primero se tiene que poner el nombre del RAID, en este caso /def md0, y ahora le digo que me añada el disco /def sdc. Como digo, el disco SDC todavía tiene la información de superbloque que marca la pertenencia a un RAID. Por lo tanto, si yo lo agrego, pues fijaos qué es lo que ocurre. Me dice que se añade, y si muestro el estado del RAID, fijaos qué es lo que está ocurriendo. Si lo muestro varias veces, veis este proceso que me pone aquí, recovery y demás. Lo que está haciendo es reconstruir la información de ese disco que acabo de añadir, de acuerdo a la estructura del RAID que yo estoy utilizando. Es decir, si me voy al esquemita este de aquí, si es este disco el que he añadido, lo que se está haciendo ahora mismo es copiar toda la información que tengo en este disco en el otro, ¿vale? Y por lo tanto reconstruir la información completa que yo tengo en el RAID. Cuando acabe, que eso en este caso no tarda mucho porque no es demasiada información, son 2 gigas, pues cuando acabe yo ya tengo un RAID constituido con 3 discos, y evidentemente eso de nuevo me da la posibilidad de que pueda fallar uno de los 2 discos que se integran dentro de la estructura RAID 1, ¿vale? Para que veáis lo que yo tengo que hacer para, digamos, no poder incorporar un disco, o sea, para que se pierda la información de superbloque de un disco. En este caso, yo tengo todavía un disco que es el SDE, que tiene todavía información de superbloque que lo hace pertenecer a este RAID de aquí. Si yo quisiera eliminar completamente esa información de superbloque para poder utilizar ese disco en otro RAID o utilizarlo incluso individualmente, pues lo que tengo que hacer es borrar la información de superbloque. Para borrar la información de superbloque de un disco, el comando que se da es este. En este caso sobre SD. Es decir, si yo ejecuto este comando, lo que estoy haciendo es eliminar la información de superbloque del disco SDE. Es decir, quitarle la información que le dice que ese disco pertenece a un RAID. Y en el momento en que yo haga eso, pues ese disco o lo puedo reutilizar como un disco individual si todavía no está muy malo, o lo puedo integrar dentro de otra estructura RAID que yo conforme, ¿vale? Ahora cuando lo ejecuto, evidentemente para poder hacer esto el disco tiene que estar completamente fuera del RAID. Si estuviera integrado dentro del RAID no me dejaría eliminar la información de superbloque. Si yo intento hacer esto sobre uno de los otros
3 discos que tengo ahora mismo integrados en el RAID, pues evidentemente me dice que no puedo porque se está utilizando por parte del RAID, ¿vale? Bueno, pues esos son los comandos básicos que me permiten lo que es la gestión de los diferentes discos que se integran dentro de un RAID. Para seguir exactamente con lo que viene en la práctica, lo que voy a hacer es dejar el disco SDC que yo había integrado dentro del RAID, lo voy a marcar otra vez como fallido y lo voy a quitar del RAID, es decir, voy a dejar el RAID solo con 2 discos, ¿vale? Por lo tanto voy a marcar el fallo en def SDC, voy a quitarlo del RAID y ya desde ese momento pues tengo el RAID con lo que son 2 discos simplemente, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, o sea, yo me he dado cuenta de que 2 discos tenían sectores defectuosos, lo he quitado del RAID y ahora me interesa pinchar otros 2 nuevos. Si yo tuviera un bastidor de discos que se pueden pinchar y sacar en caliente, pues yo quitaría los discos defectuosos, pincharía los nuevos y los integraría dentro del RAID. Como en este caso lo que tengo es una máquina virtual y estoy emulando esto, tengo que añadir 2 discos nuevos a la máquina virtual y para hacer eso tengo que apagarla, ¿vale? Bueno, pues vamos a apagar la máquina virtual y vamos a añadir 2 discos nuevos. Apago. ¿Vale? En concreto lo que me dicen aquí en el ejercicio es, bueno, me hacen una serie de preguntas, el comando para marcar los discos SDC y SD como fallido, pues ya lo habéis visto, menos fail y después el comando para eliminar los discos menos remove. ¿Está activo todavía el RAID? Pues hemos visto que evidentemente sí. ¿Cómo se puede comprobar? Pues mirando el fichero que me muestra el estado del RAID, el procmdstat. ¿Qué crees que hubiera ocurrido si se hubiesen eliminado los discos SDB y SDC? En este caso se hubieran eliminado 2 discos que pertenecen a un mismo RAID 1 y pues lo que hubiera ocurrido es que me hubiera quedado sin datos, porque si se pierden estos 2 discos no tengo acceso a los datos porque he perdido la mitad de la información. Se quiere ahora restaurar el RAID con un par de discos nuevos que se han comprado. Los discos ahora son de 3 gigas. Esto es otra cosa interesante. Los discos que se añadan a un RAID en principio no tienen que tener todos el mismo tamaño. Y es normal que si yo tengo un RAID hecho desde hace bastante tiempo, pues los discos que compré ahora normalmente sean discos de una capacidad mayor. Entonces los discos no tienen que ser del mismo tamaño, pero sí que es conveniente que sean del mismo tamaño, sobre todo para no desperdiciar tamaño extra. Sí, yo voy a añadir ahora discos de 3 gigas, pero esos 3 gigas, como la capacidad mínima del disco que yo ya he utilizado para la conformación del RAID es de 2 gigas, voy a estar perdiendo ya de por sí 1 giga. Aparte de lo que se pierda como consecuencia de conformar estructuras redundantes. Porque hemos visto antes que yo he agrupado 4 discos de 2 gigas y al final tengo un RAID solo de 4 gigas como consecuencia de que formo estructura de tipo RAID 1. Bueno, pues ahora además de perder esos 4 gigas que pierdo ya como consecuencia de la estructura RAID 1, voy a perder 1 giga adicional como consecuencia de que estos discos son de mayor tamaño. Bueno, pues nada, vamos a añadir estos discos. Me dicen que lo añadan con el nombre de Práctica 3.5 y Práctica 3.6. Pues vamos a hacerlo. Me voy aquí a almacenamiento y añado 2 discos nuevos. Entonces voy a añadir un disco nuevo que se llame Práctica 3.5. En este caso va a ser de 3 gigas. Y voy a agregar, bueno, lo selecciono para que lo coja aquí y voy a agregar un nuevo disco que se llame Práctica 3.6. También de 3 gigas. ¿Vale? Y lo selecciono para tenerlo disponible. De los otros, de 2 gigas, habrá alguno que evidentemente 2 de ellos que no se estén utilizando, que serán los SDC y SDE.
Pero bueno, los voy a dejar ahí porque de momento no me molesta, ¿vale? Pero si me hubieran fallado físicamente, esos discos evidentemente ya no los tendría aquí. Bueno, pues arrancamos la máquina. Y vamos a ver cómo el sistema reconoce a esos nuevos discos de 3 GB que acabo de añadir. Fijaos, sudo fdisk. Estoy fatal. -L, ¿vale? Aquí tengo el disco. Vamos a ir por orden. Bueno, el SDA, que es donde tengo instalado el sistema operativo, el SDD, SDC, SDE y SDB de 2 GB, que son los que tenía, de los cuales los que se están utilizando realmente para la conformación del RAID son el SDB y el SDD, porque he eliminado el SDC y el SDE. Y luego además tengo el SDF y el SDG, que son los discos de 3 GB que acabo de añadir, que esos no tienen absolutamente nada. Sí, ni están integrados en un RAID porque son nuevos, ni tienen particiones, ni nada de nada, ¿vale? Y aparte, pues de nuevo, como estáis viendo, al reiniciar, no sé por qué, se me reconoce la estructura del RAID como MD127 y con la partición correspondiente. Si miro cómo está el RAID, pues está funcionando con 2 discos, como lo dejé. Pues ahora la idea es los 2 discos de 3 GB que yo acabo de incorporar al sistema, añadirlos al RAID, ¿vale? ¿Se puede? Pues sí, claro que se puede. Y se utiliza el mismo procedimiento que hemos visto antes para añadir uno de los discos que yo había quitado. Es decir, que quiero añadir el SDF. Pues le digo sudo mdadm sobre la estructura en concreta def md127 --add, me añades el def sdf y empieza a añadirlo, ¿vale? Y si miro el estado del RAID, pues veré que otra vez está el procedimiento en el que se está reconstruyendo el RAID, ¿vale? Esto que me aparece aquí, como digo, es una utilidad que viene integrada dentro de esta distribución de Linux, y es que cuando detecta que tengo una partición activa en un disco, en este caso en el RAID, pues me permite montarla automáticamente. De nuevo le voy a decir que no me la monte, la voy a montar yo manualmente. Cuando termina el proceso de reconstrucción del disco, pues como veis, ya tengo un RAID con 3 discos operativos. El SDD, el SDB y el SDF. ¿Qué tamaño sigue teniendo el RAID? Exactamente el mismo que tenía antes, 4 GB. Es decir, aunque yo haya incorporado un disco de 3 GB, en realidad esos 3 GB solo se están utilizando 2. Y se están utilizando para conformar una estructura RAID 1 en el que se ha copiado la información que ya tenía en uno de los discos de los que estaban funcionando. Bueno, pues lo mismo que he añadido el SDF, puedo añadir también el SDG con el mismo comando. Y una vez que lo añado, pues como veis, si miro el estado del RAID, de nuevo existe un proceso de reconstrucción donde ahora la información del otro disco que había quedado se está copiando en ese disco nuevo que yo he añadido de 3 GB, ¿vale? Y cuando termine, pues ya tengo el RAID con los 4 discos montados, ¿vale? Y completamente funcionando. Uno, como administrador de sistema, siempre tiene que procurar que todos los discos que están integrados en un RAID estén funcionando, tanto si es un sistema redundante como si no. Si es redundante, todavía con más razón, para que en caso de que uno de esos discos se me vaya, yo pueda sustituirlo.
Y también, como administrador de sistema, pues tendremos que ir monitorizando el estado de esos discos por si a mí me interesa cambiarlo antes de que falle realmente, ¿vale? O sea, más vale prevenir siempre que curar, en ese sentido. Bueno, pues ya tengo mi RAID constituido con dos discos de 2 gigas y dos discos de 3 gigas. Ahora, como acabo de reiniciar el sistema, ese RAID todavía no está montado, la partición del RAID todavía no está montada como estáis viendo aquí. Si yo la quiero montar, pues lo de siempre, sudo mount dev md127, en este caso p1, que es la partición que quiero, y el punto de montaje, en este caso estoy utilizando el RAID 1.0. Si yo hago un df-h, ya la tengo montada, y si me voy ahora a mnt RAID 1.0, pues ¿qué voy a ver ahí? Pues lógicamente el mismo fichero de 2 GB que yo había creado en el RAID antiguo, en el RAID con los 4 discos de 2 GB, ¿vale? Pues así es como se realiza el mantenimiento de un dispositivo de este tipo. Para terminar hoy vamos a ver cómo se puede hacer perenne el hecho de que cada vez que yo reinicie, pues no tenga que montar la partición del RAID, sino que me la monte automáticamente el sistema, ¿vale? Entonces, para eso existe un archivo en Linux, que es donde se declaran cuáles son los sistemas de ficheros que yo quiero que arranquen automáticamente cuando arranca el sistema. Ese fichero se llama fstab y está dentro de un directorio, dentro del directorio clásico donde están los ficheros de configuración de Linux, que es el etc. Sí, dentro de etc yo tengo un fichero que se llama fstab. Aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que tiene ese fichero? Pues nada, si lo miramos por aquí, tenéis un montón de enlaces donde os hablan de este fichero, pero vamos, básicamente este, por ejemplo, está bastante bien. Como veis, es un fichero que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 campos. Cada uno de esos campos significan una cosa. Esto es lo que sería el sistema de ficheros, el punto de montaje, el tipo de partición que yo quiero montar, las opciones con las que quiero montarlas y luego dos parámetros un poquito más técnicos que son lo del dump y el pass. Aquí os explican qué significa cada una de estas cosas, ¿vale? En el primer caso, el sistema de ficheros pues indica precisamente qué es lo que yo quiero montar, qué es lo que quiero integrar dentro de mi sistema de ficheros de Linux. Sí, en este caso sería la partición del RAID que yo quiero montar, la MD127 P1. Luego tengo el punto de montaje, que es dónde lo quiero montar. Nosotros lo estamos montando en MNT RAID 1.0. Bueno, pues ese sería mi punto de montaje. Luego tendría que especificar el tipo de partición que quiero montar. En mi caso, en nuestro caso, nosotros lo que definimos que esa partición era una partición NTFS, pues aquí tendremos que indicar que es NTFS. La cuarta columna es la columna de opciones, que ahí se pueden especificar un montón de opciones para lo que serían el montaje de la partición dentro del sistema de ficheros. Como veis, en la mayoría de las ocasiones, si yo pongo defaults, pues lo que me van a coger son una serie de opciones por defecto. Las opciones por defecto, ¿qué es? Pues por ejemplo que yo pueda montar que se pueda montar esa partición con propiedades de lectura y escritura para que yo pueda utilizarlo en el caso de que quiera escribir información o leer información de esa partición. Pero aquí tenéis pues una serie de opciones adicionales que yo puedo especificar si quiero que el montaje de esa partición tenga unas características determinadas, ¿vale? Y luego, como digo, la quinta y la sexta columna, lo del dump y del pass, son unos parámetros un poquito más técnicos. Por ejemplo, con el dump lo que se indica es si se debe o no se debe hacer un backup del sistema de ficheros. Y puede tomar dos valores, 0 y 1. Con 0 se indica que no considere esa partición a la hora de hacer un backup y con 1 que sí se haga. Y con la sexta columna, pues lo del pass, pues lo que se indica es cómo va a funcionar, digamos, una herramienta que es el FSCK, que es como el scandiff de Windows. Es decir, es un comando que me sirve para chequear el sistema de ficheros de Linux.
y puede tomar los valores 0, 1 y 2. Con el 0 se indica que ese sistema de ficheros de la partición correspondiente no se chequea, mientras que con el 1 y el 2 pues se indica que sí se chequea. El 1 da una prioridad mayor que el 2, por lo que normalmente se utiliza para sistemas de ficheros que son más comprometidos. En definitiva, nosotros lo vamos a montar con las opciones estas de aquí, 00, porque es una partición donde tengo datos y no quiero ni que se haga un backup. Si quiero hacer un backup ya lo definiré yo con copia de seguridad, ni tampoco quiero hacer un scandiff. Lo voy a montar también con las opciones por defecto, que son las opciones de lectura y escritura, y para especificar el sistema de ficheros, en lugar de utilizar el /d barra md127, que como hemos visto en algunas ocasiones puede cambiar a md0, pues vamos a utilizar lo que se llama el UUID, o un identificador universal de esa partición, ¿vale? Fijaos, ¿cuál es el fichero que yo tengo ahora mismo como fstab? Pues si yo lo miro con more fstab, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo en el fstab actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo montado? Tengo montado la partición xt4 que contiene el sistema operativo. Tengo montado, que como veis está montado en el directorio raíz. Tengo montado una partición swap, que es un área de intercambio para facilitar los intercambios entre memoria y disco. Y tengo montado también lo que sería una emulación del CD-ROM. Recordad que esto es una máquina virtual. Pero fijaos que, excepto en el CD-ROM, en los otros dos, que son sistemas de ficheros, son particiones de disco duro, yo en lugar de utilizar el /d barra lo que sea, estoy utilizando un identificador universal que se llama un UUID. ¿Qué es eso del UUID? Pues lo que acabamos de decir, es un identificador universal. Aquí lo tenéis, que está constituido en concreto de 16 bits, 16 bytes, perdón, 128 bits, y que en su forma canónica se expresa mediante 32 dígitos hexadecimales, como por ejemplo esto que estáis viendo aquí. Bueno, si queréis leer un poquito más sobre esto, pues ahí lo tenéis disponible en las distintas versiones que han ido saliendo de UUID. A mí lo que me interesa ahora para montar la partición es cuál es el identificador de mi partición del RAID. ¿Cómo se puede ver el identificador universal de una partición? Pues existe un comando por ahí que es el block ID que me lo canta. Si yo ejecuto este comando, que es este, blkid, o sea, block ID, pues como veis me sacan todas las particiones que yo tengo definidas, y en concreto pues aquí veis que tengo una, todas las particiones o todos los discos que yo tengo integrados en mi sistema, y aquí tengo lo que sería la partición de mi RAID, que se identifica con este UUID. La ventaja que tiene utilizar el UUID en el fstab es que independientemente de que el sistema algunas veces reconozca el RAID como MD127 o como MD0, el UUID va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, si yo utilizo esto en lugar de esto, pues estoy ahorrándome el problema de que, si el sistema le cambia el nombre al dispositivo del RAID, pues ya voy a tener un problema a la hora de montarlo. Además, si tengo un problema a la hora de montar un disco en el arranque del Linux, eso me puede dar algunos problemillas más, ¿no? Porque puede que el Linux no arranque si no modifico antes el fstab. En definitiva, que nosotros vamos a utilizar este UUID para especificar el montaje de la partición de mi RAID. Pues nada, esto me lo copio y voy a editar el fstab, evidentemente con sudo. Aquí puedo poner un comentario con el hashtag donde indique qué es lo que voy a montar. Entonces voy a poner la fecha de hoy, 22 del 5 de 2020, montaje de la partición realizada sobre el RAID 10, ¿vale?
Y ahora, punto de montaje, pues paste. Siguiendo la sintaxis que tengo aquí arriba, fijaos que las comillas no las debo utilizar. Pues nada, quito las comillas y ahí tenéis mi UUID, ¿vale? Aunque no sé si, un momentito, que puede ser que sí sean necesarias esas comillas. Vamos a ver cómo me lo muestra aquí con el block ID. Bueno, sí, independientemente de que sea una partición con este formato, vamos, que el UUID utilice el formato completo o no, las comillas no se deben de poner. Aquí veis, por ejemplo, que el UUID de la partición primaria se está de aquí y no lleva comillas. Bueno, pues no pongo comillas. Porque como ponga comillas me puede dar un error de sintaxis. A continuación especificaría el punto de montaje. El punto de montaje en este caso va a ser MNT RAID 10. A continuación especificaría el tipo de partición. Yo la tengo tipificada como NTFS, pues NTFS. Como veis, entre un campo y otro, lo único que tiene que haber en principio es un espacio. Ahora, si queréis escribir, digamos, más claro, pues podéis dejar más espacio para que se vea mejor, ¿vale? Incluso lo podéis llevar debajo de donde estén los demás, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo el punto de montaje de las particiones de arriba. Aquí tengo lo que sería el sistema de archivos. Y ahora, opciones de montaje. Pues hemos dicho que aquí vamos a utilizar default, que me va a montar por defecto con propiedades de lectura y escritura. El dump, por si me hace un backup, pues lo pongo a 0, no quiero que me haga backup. Y el pass, para que me haga un scandir, pues también lo pongo a 0 porque no quiero que me haga un scandir. Entonces guardo eso que acabo de editar. ¿Y cuál es la ventaja que tiene esto? Lo guardo y salgo. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Porque la próxima vez que yo reinicie no voy a tener que montar la partición. Vamos a comprobarlo. Voy a reiniciar el Linux. Vamos, lo apago y lo enciendo. En realidad con reiniciar hubiera bastado. Y ahora en principio, si eso está escrito correctamente, pues lo que va a ocurrir es que automáticamente me va a montar la partición del RAID. Fijaos, si veo directamente si está montada la partición con df-h, pues aquí tenéis que la partición está montada, ¿vale? Es decir, sin que yo haya tenido que hacer nada, no he dado aquí ninguna orden de montaje. Y si me voy a esa partición, pues ya tengo aquí mi fichero que yo tenía habitualmente en ese RAID. Evidentemente el RAID está funcionando, ¿vale? Con los 4 discos, porque de momento ninguno de ellos ha fallado. Bueno, pues con eso hemos completado todo esto de aquí, ¿vale? Es decir, todo el ejercicio 1 que consistía precisamente en la creación de ese RAID. La próxima semana vamos a hablar de utilizar precisamente ese RAID, esa estructura redundante que hemos conformado, para realizar copias de seguridad. Entonces vamos a usar una herramienta que se llama rsync, que está también integrada dentro de Linux, que me permite la creación de copias locales, que es lo que vamos a ver el próximo día en el ejercicio 2, y me permite también la creación de copias remotas. Para eso lo que vamos a hacer es crearnos un script que automatice lo que son las copias de seguridad que yo quiero realizar. Pues nada, eso es lo que veremos el próximo viernes. Así que espero que os hayáis enterado de cómo funciona esto. Y si no, pues ya sabéis, repasar, repasar y repasar. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.